vamos a desarrollar entonces este tipo de expresión. Vamos a ponerle un fondo, vamos a ponerle un piso, vamos a ponerle pues como unas texturas y ambientación, ¿no? De muebles, árboles, personas, etcétera. Cuando trajimos el refugio en Photoshop, a Photoshop lo trajimos en PDF, le dimos a abrir y abrimos el PDF, ¿no? Entonces al abrir el PDF, digamos voy a abrir este PDF, al abrir el PDF, aquí es importante que mantengan el tamaño para no perder la escala y la resolución a 300 píxeles por pulgada. Entonces, tener la resolución siempre a 300 píxeles por pulgada, ya pues lo que habíamos comentado en un video anterior, que ahí se los puse en el canal de YouTube, ahí mirar por qué, digamos, la resolución y qué resoluciones se deben de manejar, pero inicialmente manejemos siempre todo a 300 píxeles por pulgada, ¿listo? Entonces yo abro aquí mi dibujo, este dibujo, y voy a utilizar solamente el corte. Entonces lo que hago es que genero una selección con la herramienta de marco rectangular, genero una selección y lo que necesito es solamente lo que está ahí adentro. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho, siempre teniendo presente que estoy en la capa que necesito, digamos, necesito sacar de esta capa que se llama dibujo, necesito sacar el corte. Si yo selecciono la capa de fondo, pues me va a copiar el fondo, ¿no? Entonces no, necesito de la capa de dibujo y le doy clic derecho, con la herramienta de selección le doy clic derecho, capa vía copiar y él me copia lo que está dentro de la selección, ¿no? Aquí pincho aquí el ojo y me apaga lo que es dibujo. Y me queda una capa 7 que le puedo dar doble clic y le puedo escribir aquí. Entonces le voy a escribir aquí dibujo, dibujo corte. Ahí en dibujo corte, ese lo puedo mover con esa herramienta, mover la primera, B minúscula, y la puedo mover, digamos, ya a otro lugar para que me quede más cómodo trabajar. Aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar entonces a hacer lo mismo que hicimos con la planta. Entonces, con la planta voy a utilizar texturas. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, la textura del piso. Entonces, voy a hacerle un piso y voy a traer una textura para el piso. En este caso, podría utilizar también las texturas que tiene el Photoshop ya guardadas, ya predeterminadas. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esa textura con este botón que se llama eh, nuevo relleno para poder rellenar la selección. Entonces aquí, en este botón de las capas, donde tengo la herramienta de capas, ahí voy a encontrar relleno. ¿Con qué lo va a rellenar? Con un motivo. Entonces ahí le doy clic en motivo y ahí me aparecen los últimos motivos que he guardado. Sin embargo, también podría activar algunos motivos que trae el Photoshop. Por ejemplo, aquí hierba. Podría utilizar esos motivos que trae el Photoshop. En esta tuerquita también podría, digamos, cargar motivos nuevos o importar motivos, pero por ahora voy a utilizar este que se llama hierba y lo voy a escalar. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo cambiar el tamaño, le voy a cambiar aquí el tamaño, le voy a dar ahí, ok, ¿listo? Entonces podría utilizar, digamos, como esa textura. O también podríamos ir a la página de texturas y buscar ahí, por ejemplo, otro tipo de textura. Por ejemplo, aquí podría ir a las categorías y ir, por ejemplo, a suelo, aquí a suelo, y ahí, por ejemplo, podría buscar alguna textura que me interese. También hay unas texturas, por ejemplo, como aquí en este aquí hay suelo y hay este otro suelo también. Entonces podría ir, por ejemplo, aquí miren, hay unas texturas que podría utilizar, arena, barro, este que áspero, entonces podría utilizar esas texturas. Yo utilicé esta o también, por ejemplo, en este caso de la fachada, aquí utilicé esta textura de terreno, ¿no? Entonces utilicé esta también que me puede funcionar. ¿Listo? También le coloqué este elemento transparente que
aquí ya lo tengo. Y este elemento lo pueden encontrar también en la página, aquí en la página de texturas, aquí en la página de texturas, aquí en categorías, pueden encontrar ese tipo de elementos, ese lo pueden encontrar, a ver si recuerdo, de pronto en efectos, si no estoy mal, en efectos no. Ese lo pueden encontrar, creo que aquí en Grunge, lo pueden encontrar aquí en Grunge, o en óxido, si no estoy mal. Salpicar, creo que es este. Salpicar, a ver, miramos. Aquí hay unos. Pueden encontrar ahí unos, o también en óxido, si no estoy mal, también ahí los pueden encontrar. Entonces aquí de pronto en óxido, aquí creo que en fugas tal vez. Ahí pueden encontrar, digamos, este tipo de, como de elementos oxidados y lo pueden vincular ahí al archivo de Photoshop y le bajamos la transparencia o lo borramos también. A ver, aquí en detalle, óxido simple. Pero se vincula tal cual motivo. Sí, o lo puedo guardar, por ejemplo, lo podría guardar, ese sí lo podría guardar como imagen, lo arrastro y lo podría, digamos, no como motivos, sino también como una imagen normal, entonces también podría utilizarla de esa manera. Photoshop, a ver, aquí en Photoshop, ahí por ejemplo lo puedo arrastrar. Aquí lo que hice fue tomarlo como la imagen y arrastrarlo. Digamos, aquí sí lo podría arrastrar y colocarlo aquí para que se vincule con el otro. Y con Control T pues lo puedo ajustar, ¿no? Entonces con Control T podría ahí ajustarlo para que me quede encima del otro objeto. Entonces aquí en este caso podría uno borrar el fondo con varita mágica o podría uno también buscarlo sin fondo. Digamos que me tocaría revisar en fotos, ahí en esa página de texturas, ahí donde lo podríamos encontrar. A ver si lo encuentro. Aquí lo que hago es pues utilizar este suelo y luego voy a utilizar entonces una textura para el interior. Entonces aquí al interior del edificio voy a utilizar entonces lo que es un relleno para poder ponerle una textura. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar crear nueva capa. Aquí crear nueva capa en la página, en el menú de capas, crear nueva capa y ahí lo voy a rellenar de negro o de blanco. Pues, lo ideal sería de blanco, rellenarlo de blanco. Pero entonces lo voy a rellenar de negro para que puedan ahí ver lo que estoy rellenando y luego le voy a colocar aquí, para volverlo blanco le podría dar control I, ahí control I, ¿listo? Entonces ahí está rellenado de blanco. Y le doy doble clic en la miniatura, aquí doble clic en la miniatura para ponerle una superposición de motivo. Esa es otra forma, por ejemplo, de poner motivos con este estilo de capa que ya lo habíamos visto, que era donde yo le ponía sombra paralela o sombra, aquí sombra paralela o sombra interior también. Por ejemplo, aquí le puedo poner una sombra interior. O también le puedo poner otros efectos. Dentro de esos efectos está la superposición de motivo. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos efectos que trae Photoshop y podría agregarle otros efectos adicionales, digamos. Entonces, aquí tengo mi capa de pared. Aquí tengo mi capa de pared, que ahí está rellenada de blanco. Voy aquí a mi motivo de pared.
Voy aquí, pues abro una imagen de JPG de pared, le doy edición, le doy definir motivo para que me lo deje guardado. Voy aquí a mi archivo, aquí tengo mi capa de pared. Si yo voy a insertarlo mediante estilo de capa, tendría que crear un relleno, ¿no? Como lo hice acá, ¿no? Ahí le doy control I y ahí yo lo rellené de blanco. Entonces, siempre que yo voy a utilizar un relleno de motivo por acá, por estilo de capa, sí tengo que hacerlo con un relleno ya hecho. Aquí superposición de motivo, le doy clic acá también para que me salgan las opciones y aquí me aparece el motivo de pared. Lo puedo mover para que me coincida aquí esta línea de unión, me coincida más bien aquí abajo en el piso y le puedo cambiar la escala o la opacidad. Aquí sombra interior, también le puedo poner varios efectos al mismo tiempo. Sombra interior, distancia, le puedo bajar un poco la opacidad o lo puedo difuminar, ¿no? Digamos ahí lo puedo difuminar, ahí, ¿sí? Le doy OK y ahí tengo pues, mi pared. Voy a ir aquí a la herramienta de rectángulo y voy a rellenar aquí relleno negro para rellenar los muros y las placas, la placa del piso, por ejemplo. Entonces relleno de negro, oprimo Shift para agregar, para que siempre vaya agregando aquí al rectángulo. Oprimo Shift, ahí lo suelto el Shift y ahí hago mi placa. Si se me olvida hacer el Shift, igual aquí, por ejemplo, hago otra placa. Aquí voy a hacerle otra placa, por ejemplo, a la terraza y voy a hacerle otra placa al dintel, aquí otro rectángulo al dintel. Aquí me aparece, por ejemplo, varios rectángulos. Entonces, ¿qué hago? Los puedo unir, ¿no? Entonces, con Shift selecciono los 3 rectángulos que me quedaron por aparte y Control E. Control E o le puedo dar clic derecho, combinar formas. Combinar formas, aquí, combinar formas, con clic derecho, combinar formas. O Control E. Y ahí me las combina todas para evitarme tener tantas capas, ¿no? El techo lo podría hacer también con rectángulo, pero lo tengo que, aquí Control T, lo tengo que rotar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo pongo y lo voy rotando, ¿no? Entonces ahí lo roto y aquí lo puedo extender. ¿Listo? Lo puedo seleccionar aquí con la herramienta de mover, lo puedo mover y también lo podría copiar con Alt. Entonces con Alt lo copio, le puedo dar Control T y con clic derecho lo puedo voltear horizontalmente. ¿Listo? Pues ahí lo puedo voltear horizontalmente. Y aquí, a ver, aquí Control T, clic derecho, voltear horizontalmente. ¿Listo? Y ahí me queda pues el mismo, pero la misma inclinación, pero en el otro sentido, hacer como un espejo. Entonces tengo aquí, abrí el árbol, lo abrí como un archivo nuevo, abrí el cielo y lo que puedo hacer entonces es arrastrar aquí varios árboles, varios tipos de árboles. En este caso voy a utilizar este. Lo podría escalar, control T. También podría mover con V y con Alt. Entonces V y Alt. Aquí lo podría mover para poner varios árboles. Si, por ejemplo, voy a poner el mismo árbol, podría otra vez también darle control T y, por ejemplo, voltearlo horizontalmente también para que tenga, digamos, otro sentido. Podría ir aquí a imagen, podría ir a ajustes, tono y saturación. Entonces podría, por ejemplo, cambiarle el tono a ese árbol. Ahí más verde, bajar la saturación. Por ejemplo, ahí le puedo bajar la saturación. Aquí le doy OK y podría también copiarlo para ponerlo, digamos, acá. Pero entonces este árbol sí lo voy a poner para que se vea como si estuviera más atrás. Entonces le hago el efecto de aquí de opacidad, donde están las capas, aquí en la parte superior, dice opacidad, ahí le puedo bajar la opacidad. ¿Listo? Y ahí puedo bajar la opacidad y copiarlo también otra vez. Entonces, por ejemplo, por aquí pongo este árbol, control T,
Ahí le pongo también ahí, le bajo opacidad también. Por ejemplo, este sí lo bajo un poco más la opacidad. El control T también lo puedo voltear horizontalmente para que no se parezca a este. Y control U para cambiarle entonces, por ejemplo, ahí el color, ¿no? Que este sea un poco más rojizo. Entonces ahí pongo varios árboles. Traigo el cielo. También lo arrastro. Pero entonces en el orden en el que estoy poniendo las capas, el cielo, aquí le voy a poner, le va a cambiar el nombre a la capa, cielo, y lo voy a poner aquí debajo de todas estas capas que acabo de crear de los árboles y las capas que acabo de crear de la pared y de la pared y de los muros, ¿no? Entonces pongo el cielo por allá debajo, ¿listo? Control T, lo escalo, en este caso pues puedo tomar o toda la imagen del cielo o una parte, ¿no? También, por ejemplo, podría borrar un poco del cielo. Por ejemplo, podría borrar esta parte que tiene como ese arbusto. Control D para deseleccionar. Control T, entonces lo vuelvo a escalar. Aquí, ahí lo puedo escalar. Y le bajo la opacidad, ¿no? Digamos que el cielo ahí en primer plano pues no me funciona muy bien, ¿no? Entonces le puedo bajar la opacidad para que se vea allá de fondo, ¿listo? Y no se vea pues como tan encima del dibujo. Entonces darle profundidad, hay que darle profundidad a los objetos. Entonces, por ejemplo, aquí en la pared yo le puse esta sombra interior para darle profundidad. También podría tomar estos rectángulos que acabo de crear, que hice para el muro y para el techo, los voy a combinar todos con control E y les voy a poner una sombra paralela también. Entonces les voy a poner aquí doble clic, sombra paralela, ¿sí? Pero esta vez sin tanta distancia, sin tanta extensión, ¿sí? Que no sea tan difuminada, pero sí aquí para que tenga, digamos, como este efecto, aquí miren ahí, lo estoy exagerando, ahí para que tenga como ese efecto de profundidad, ¿listo? Le voy a poner aquí un poquito de distancia, ¿listo? Ahí para que tenga como ese efecto al muro, como darle ese efecto al muro de separar un poco los muros cortados, separarlos un poco del muro que está en fachada, ¿no? Entonces aquí muro corte, ¿sí? Es importante ponerle nombres a todas las capas. Y podría esta línea de dibujo corte que ya pues, ya me sirvió como guía, la podría o poner arriba, ¿sí? Poner arriba, le podría borrar aquí este árbol que tengo acá, borrarle ahí el árbol, y podría entonces dibujo corte, darle control I, ponerlo en blancos, o podría, por ejemplo, ir aquí a ajustes, brillo y contraste, podría por ejemplo aquí ponerle, no, en brillo y contraste no, más bien en ajustes, tono y saturación, le bajo un poco la luminosidad para volverlo un poco gris, ¿sí? Ahí ok, para volverlo un poco gris. Y también en ajustes podría aquí en equilibrio de color ponerlo, digamos, en color, digamos, como azul, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría dejar las líneas, podría bajarle también la opacidad, ¿sí? Podría bajarle un poco la opacidad, ahí, o podría dejarlo sin esas líneas, ¿no? Digamos, si no lo quiero con esas líneas, entonces aquí pincho el ojito y lo dejo ahí apagado, ¿listo? Aquí me hizo falta un poco de pared para este fondo, aquí el muro también aquí se ve de fondo. Entonces ahí me tocaría rellenarlo, ¿no? Entonces aquí hago una selección y aquí con el bote de pintura lo relleno. Ahí lo relleno y como es un relleno y es un efecto, lo que hace es que me sigue, por ejemplo aquí lo voy a rellenar, ahí me sigue contemplando ahí todos los efectos, ¿no? Entonces me lo sigue rellenando y me sigue aplicando los efectos que acabo de poner, ¿no? Podría entonces o dejarle el plano, ¿sí? O dejarlo sin el dibujo y más bien empezar a ponerle personas, como lo tengo aquí ya terminado, ¿no? Entonces aquí podría tomar unas personas, unos muebles y empezarlos a poner también para llenar, para mostrar cómo es el espacio ya utilizado, ¿listo?
Todo eso que hice para el corte, todo eso que hice para el corte, lo podría seleccionar con Shift. Selecciono el primero, voy hasta el último, le doy clic, le doy Shift, aquí hasta el último, y le doy Control G. Y todo eso que seleccioné, todas esas capas que seleccioné, las quedan metidas en una carpeta. Entonces todo el contenido de esa carpeta lo puedo apagar. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre a esa carpeta y se llama corte. Entonces puedo apagar el corte y prender la planta. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero hacer la fachada. Entonces aquí el corte lo podría apagar el dibujo de corte y hacer la fachada encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tomar aquí una selección, también aquí una selección. Ya saben que puedo hacerlo o con la selección y aquí el botón de relleno de motivo, o podría rellenarlo, digamos aquí lo voy a rellenar de blanco, y el relleno de blanco ponerle un motivo, ¿no? Aquí en superposición de motivo. Ahí voy a buscar un motivo. Entonces abro esta textura, digamos para mis paredes exteriores, edición, definir motivo, ahí la guardo. Voy a mi archivo de aquí de Photoshop, ya tengo aquí un relleno blanco en esta capa. Aquí le voy a poner pared exterior y aquí le voy entonces a dar doble clic para insertar entonces un motivo, ¿no? Entonces aquí superposición de motivo y aquí tengo entonces esta textura. Eso sí, tengo que cambiarle la escala, ¿no? Entonces aquí le cambio la escala. ¿Sí? Podría cambiar el tamaño. Aquí le doy OK. Podría entonces a esto abrirle entonces aquí un vano. Entonces aquí, por ejemplo, hago una selección y voy a borrar. Entonces ahí le doy suprimir y ahí pues entonces esa pared sería como el pórtico de acceso. Aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer la entrada, control D para deseleccionar y podría también otra vez entrar aquí a mi capa y ponerle una sombra paralela, ¿no? Entonces ponerle una sombra paralela aquí, el tamaño de sombra paralela para darle como ese efecto como de que esté más adelante. Ahí, por ejemplo, le voy a dar OK. Y voy a utilizar aquí otro relleno para hacer una capa, aquí una capa que se llame vidrio, aquí vidrio, y lo voy a rellenar de azul. Entonces voy a rellenar aquí de azul, por ahora voy a coger un color así pues bien fuerte, lo voy a rellenar de azul y le voy a bajar la opacidad para que se vea lo que está detrás. Como me quedó muy azul, muy fuerte, entonces le voy a dar Control U, que son los ajustes de saturación y le voy a bajar la saturación. Entonces aquí pues para que no tengamos como ese color tan fuerte, ¿no? Voy a utilizar, de pronto le podría subir un poco la opacidad, ahí, Control U, le bajo un poco más la saturación. ¿Listo? Ahí le bajo la saturación. Voy a utilizar entonces para hacerle este efecto que le puse aquí como de brillo. Entonces voy a utilizar las líneas que están aquí, esta herramienta de línea. Entonces voy a utilizar esta herramienta de línea con un relleno blanco. Y voy a utilizar la herramienta de línea y voy a hacer varias líneas de diferentes grosores. Aquí le puedo cambiar en las opciones, le puedo cambiar el grosor. Aquí, por ejemplo, le puedo cambiar a 26. Perdón, aquí el grosor se lo puedo cambiar aquí, grosor. Pero aquí tengo que desactivarle que sea sin flecha al inicio, sin flecha al final. Y aquí grosor, por ejemplo, aquí podría poner entonces grosor. Entonces aquí le voy a poner varias líneas como para los reflejos. Aquí le voy a poner varios grosores. Aquí entonces le puse como varias líneas como que se asemejen los reflejos y lo que voy a hacer es que aquí
en la herramienta de capas, hice muchas capas con esas líneas. Le voy a dar control E. Para poderlas modificar tengo que rasterizarlas. Clic derecho, rasterizar capa. Entonces ahí forma 10, rasterizar. Y aquí en filtro voy a ir a desenfocar, desenfoque de movimiento. Y le voy a dar un desenfoque de movimiento. ¿Listo? Le puedo cambiar el ángulo. Digamos para desenfocar unas en diferentes ángulos. ¿Listo? Por ejemplo ahí. Le voy a dar más desenfoque. Le doy OK. Como las líneas las hice más extensas, entonces puedo hacer una selección aquí y borrar. Aquí le doy borrar. Aquí también, borrar, borrar. Y le puedo bajar un poco la opacidad. Bajar un poco la opacidad para que pues, no sea tan fuerte ese brillo. ¿Listo? Entonces ahí le hago como esos brillos al vidrio. Y también podría entonces hacer el marco, ¿no? Entonces el marco que se ve aquí en la fachada, le podría hacer esos marcos y lo podría hacer primero. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo un relleno, o haciendo aquí un marco relleno, lo voy a rellenar de negro y después lo cambio a blanco. Creo una nueva capa. Aquí creo una nueva capa que se va a llamar marco ventanería. Y ahí le voy a poner un relleno, ¿listo? Lo puedo mover con V y Alt. Entonces ahí lo puedo mover. Aquí, por ejemplo, le pongo un marco en la mitad y un marco aquí. Le puedo dar control T para transformar y me alejo de la transformación, ahí lo puedo rotar y lo puedo rotar a 90 grados para poner unos marcos horizontales. Entonces, por ejemplo, aquí pongo el marco horizontal bajo con Alt, lo muevo con Alt y podría darle control T y poner aquí unos marcos, digamos, a esta altura. ¿Sí? Podría aquí poner esos marcos, ¿listo? Ahí en el marco también entro aquí a doble clic en la miniatura y le voy a dar unos efectos. Bueno, pero lo iba a convertir en blanco, ¿no? Entonces control I para convertirlo en blanco, doble clic y le voy a poner unos efectos. Dentro de esos efectos está este que se llama bisel y relieve. Entonces se le da como un relieve. Miren que ahí le puedo dar un relieve. Le puedo dar un poco de, aquí en bisel y relieve, le puedo dar un poco de tamaño, bajar un poquito el tamaño, ahí por ejemplo. Ahí un poquito. Le puedo poner entonces una sombra también, una sombra paralela. Pues aquí sí no tan extensa ni tan difuminada. Le podría poner una sombra paralela y poner un poquito aquí como de profundidad. ¿Listo? Le bajo un poco la opacidad y ahí me queda el marco. ¿Listo? Y ahí me queda pues la ventana. El efecto que le había puesto aquí en esta fachada para el árbol y que le arrojara la sombra solo al edificio. Entonces podría coger este árbol, tomar este árbol, aquí le voy a cambiar el nombre, árbol, para que cuando yo tenga la herramienta de mover, le pueda dar clic derecho y sepa que estoy seleccionando, si el árbol, el cielo, entonces quiero seleccionar el árbol, o clic derecho quiero seleccionar el cielo, en este caso quiero seleccionar el árbol, doble clic en la miniatura, sombra paralela, aquí sombra paralela, la sombra, la sombra está amarrada a la luz global, entonces la desvinculo porque todas las sombras siempre van a estar amarradas a la luz global para que todas tengan el mismo ángulo. Entonces le quito ese ángulo, le pongo más bien el ángulo en este sentido, distancia, por ejemplo aquí distancia, pero en este caso la sombra o el árbol tendría que estar encima de la fachada. Entonces aquí tengo que subir esta capa para, más bien la voy a duplicar, aquí la voy a duplicar, ¿sí? Arrastrándola aquí a crear capa, la voy a duplicar y voy a poner el árbol allá encima y voy a poner aquí mi árbol, ¿listo? Este árbol le quito la sombra y dejo solo este árbol copia. Entonces árbol copia, aquí, podría ponerlo. Y ese árbol copia tiene la sombra, pero entonces tengo que desvincular la sombra del árbol. Entonces le doy clic derecho a la sombra y aquí le digo crear capa. Ok, ahí crear capa y queda la sombra en una capa y el árbol en otra. Apago el árbol y aquí la sombra me queda una capa y ahí ya la puedo eliminar aquí, suprimir y suprimir acá.
¿Listo? Ahí ya me queda entonces la sombra. Le puedo bajar la opacidad o el relleno, es lo mismo aquí, el relleno de opacidad, puede funcionar, tiene la misma función en este caso. Y dejar ahí pues, la fachada. ¿Listo?